11:17 de la mañana, hoy hablamos de Internet y su llegada a los aparatos más cotidianos. Quédense con este dato, se calcula que en 5 años entre 26.000 y 30.000 millones de objetos estarán conectados entre sí, es decir, más que todos los habitantes del planeta. María José, un dato muy curiosity, ¿no? Empezamos con datos curiosos para hablar de eso que se llama Internet de las cosas, que ya no es el Internet como estamos acostumbrados a conectarnos a nuestro ordenador y conectarnos a Internet, sino que, como bien dices, hay aparatos ya conectados a esta red y que nos facilitan mucho la vida. Y para hablar de ello, nos acompaña esta mañana aquí en la mesa Félix Gómez, de la Universidad de Murcia. Él es investigador y además es experto en ciberseguridad, que yo creo que esto es algo que interesa a todos porque es algo que nos toca muy de cerca. Y aquí le tenemos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar, si te parece, Félix, explicando ese término de Internet de las cosas. ¿Exactamente qué es? Muy bien, pues como tú bien has dicho, cuando Internet empezó a popularizarse, solamente permitía conectar ordenadores, pero poco a poco fueron aumentando el número de dispositivos que se conectaban a esta red de redes, y hoy en día cualquier aparato, cualquier objeto puede estar conectado, desde la ropa, los electrodomésticos, los vehículos inteligentes, en las ciudades inteligentes también hay muchos sensores. Entonces, todos estos dispositivos que están conectados a Internet es lo que forman el Internet de las cosas. Y todo esto nos facilita mucho la vida, pero también tiene sus riesgos. Y ahí es donde vamos a hablar de ciberseguridad, que es en lo que Félix es experto, porque sí que es verdad que, pues como todo, ¿no? Hay que saber utilizarlo, hay que utilizarlo bien y hay que saber que la seguridad 100% no existe. Efectivamente. Como tú bien has dicho, el Internet de las cosas proporciona multitud de ventajas, ¿vale?, a todos los ciudadanos, pero hay que ser conscientes también de que tienen sus riesgos. Uno de los problemas es que muchas veces los fabricantes ponen por delante esa usabilidad frente a la seguridad. Es decir, se pretende desarrollar soluciones, servicios, dispositivos que sean útiles, que resuelvan un problema a los ciudadanos, pero dejan un poco de lado el tema de la seguridad. Y yo siempre digo que lo dejan de lado única y exclusivamente porque la gente no lo demanda. Es decir, si nosotros como clientes demandamos seguridad, los fabricantes tendrán que invertir en seguridad, que es algo que también evidentemente necesita dinero. ¿Y cómo debemos protegernos con este tipo de aparatos? Bueno, pues este tipo de aparatos son especialmente vulnerables, como digo, porque, entre otras cosas, por ejemplo, muchos de ellos tienen dificultades de actualización, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es ser conscientes, ¿vale? Hay que aumentar la conciencia de la gente que utiliza los dispositivos, que sea un poco de utilizar un poco el sentido común. Es decir, los típicos consejos son siempre el sentido común, mantener los dispositivos actualizados siempre que esto sea posible, no arriesgarnos, no exponer nuestros datos de forma innecesaria, y luego en aquellos dispositivos que lo permitan, pues tener alguna solución de seguridad, un antivirus, etcétera. ¿Cuáles son los más vulnerables para ser hackeados? Bueno, los más vulnerables normalmente son los que tienen menos capacidad de cómputo, ¿no? Por ejemplo, no sé, una pulsera inteligente o una televisión inteligente, un frigorífico, ¿vale? Hay muchos ejemplos de ataques a este tipo de dispositivos, por lo que he dicho antes, porque salen de fábrica con un software, ¿vale? Al poco de salir de fábrica, pongamos por caso, se descubre una vulnerabilidad, pero esta vulnerabilidad nunca se corrige porque este software nunca se puede actualizar. Y entonces esos dispositivos que normalmente tienen un ciclo de vida largo, un televisor puede durar, no sé, varios años, son durante mucho tiempo vulnerables. No es como un ordenador que lo actualizas o tienes un antivirus y estás relativamente protegido. Lo que, Marienca, todas estas preguntas que le haces a Félix son muy interesantes y vienen muy en relación precisamente a su proyecto de investigación, porque Félix ha recibido recientemente una de las 50 becas que da la Fundación BBVA para investigadores y creadores culturales, una beca Leonardo, destinada precisamente a esa apuesta por la innovación y los proyectos en nuevas tecnologías. Es un proyecto, gracias a esta beca, el que está desarrollando, que se llama Cosmos, y con el que precisamente está trabajando en desarrollar seguridad para el Internet de las cosas. Él trabaja, y nos lo va a contar en más detalle, precisamente en cuidar ese Internet y en desarrollar dispositivos, si no me equivoco, que van a permitir que nos sintamos seguros. Efectivamente. La idea principal de este proyecto es la de desarrollar un centinela, lo que nosotros llamamos centinela, que sería un dispositivo algo como lo que he traído hoy aquí,
que sería capaz de simplemente, una vez que lo encendemos, detectar todos los dispositivos que tiene a su alrededor y protegerlos, ¿vale? Es un proyecto bastante ambicioso, acabamos de empezar y tiene también varias características, si os puedo contar si queréis. Bueno, pues una de ellas es que el centinela tiene que ser adaptativo, en el sentido de que se tiene que adaptar, tiene que especializarse en aquellos dispositivos que ha encontrado. No es lo mismo proteger, como hemos dicho antes, un portátil que una televisión, que un teléfono inteligente. Otra propiedad que debe tener es que tienen que ser colaborativos, es decir, que primero comenzamos con un solo centinela, pero luego la idea será crear un enjambre de centinelas que se comunican entre ellos y colaboran entre ellos para ampliar esa protección. Y la tercera propiedad es que debería ser transparente, en el sentido de que debería requerir la mínima intervención por parte del usuario. Lo que nosotros no podemos pretender es sacar una solución que requiera de unos conocimientos expertos para poder utilizarla. La idea es que simplemente, como he dicho, encender y proteger. Esas serían un poco las tres principales propiedades. Está en proyecto, en poco tiempo imagino que dará sus frutos. Félix Gómez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nosotros a estas horas vamos a echar un vistazo a la agenda científica porque son numerosos los actos científicos que podemos hacer pues, a lo largo de toda esta semana. Vean. Como cada semana, la región de Murcia se llena de actividades para los amantes de la ciencia. El próximo jueves y dentro de las jornadas Ciencia y Tecnología en la Cartagena de la Ilustración podrán disfrutar de la conferencia La navegación de arte a ciencia, unas jornadas a cargo del doctor en física Juan Francisco López Sánchez. Hasta el 20 de noviembre podrán disfrutar también de la exposición Ilustraciencia, una muestra que reúne arte, ciencia y naturaleza. Y bajo el título Ciencia y Misterio, todos los sábados de noviembre, a partir de las 11:30, se celebra una fascinante ruta teatralizada donde la historia del arte, envuelta en la ciencia y misterio, recorrerá el Museo del Teatro Romano y varios edificios emblemáticos de la ciudad portuaria. En nuestra agenda también hay hueco para los más pequeños. Todos los domingos de noviembre un planetario infantil se abre paso en el Museo de la Ciencia y del Agua. Esta semana bajo la temática Topos, ¿qué hay ahí fuera? Los laboratorios de la universidad, ahora nos metemos en los laboratorios del Instituto de Fomento. Hoy, María José, conocemos otro de los centros tecnológicos que hay en nuestra región. Cuéntanos. Hoy vamos a conocer el CENTIC, el Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y además nos viene muy bien que viene a continuación de la entrevista que hemos tenido con Félix, porque también ellos trabajan con Internet de las Cosas, pero en este caso aplicado a empresa, con lo cual vamos a poder ver en este ratito cómo eso que estábamos viendo, que nos afecta a todos en casa y a nivel personal, también está en la industria y cómo esto permite ayudar a nivel económico. Y para ello nos acompaña Germán Sancho, que es precisamente el director del CENTIC. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y si con Félix hablábamos del Internet de las cosas aplicado, como decíamos, a los hogares, ustedes lo están haciendo en la industria, en lo que se conoce como Industria 4.0. Sí, correcto. Industria 4.0 es un concepto que ya lleva unos pocos años, no muchos, en marcha como un nuevo paradigma, un nuevo modelo para las industrias productivas, hablando. Consiste básicamente en que hay una conjunción de tecnologías, la impresión 3D, que es conocida, Internet de las Cosas, que ha hablado Félix, y otras, la robótica colaborativa, robótica inteligente, Big Data, etcétera. Hay una serie de tecnologías que, puestas de forma conjunta, de la forma adecuada, permiten al sistema productivo pues mejorar tremendamente. Entonces, la empresa que no sea consciente de esa realidad, pues si no se adapta, en breve va a sufrir, y en breve va a sufrir de una forma importante, ¿no? Puesto que este tipo de tecnología va a permitir, por ejemplo, prevenir errores. La empresa va a saber antes de que ocurra cuándo una máquina se va a romper, con lo cual ya no será necesario esperar a que se rompa y parar todo el sistema productivo, sino que podrá repararla antes y continuar produciendo sin que tenga ningún problema. También, ya de cara, por ejemplo, al usuario, puede tener la personalización de sus productos, porque actualmente, porque la producción, digamos, individual, como están actualmente, supone un problema. Hay que parar máquinas, hay que adaptarlas a la nueva realización que demanda el cliente.
Ahora, por ejemplo, por unas zapatillas deportivas, que es el ejemplo más tradicional o uno de los que más se suele usar, pues un cliente podrá diseñar desde casa, a través de Internet, su propia zapatilla, cambiándole determinados elementos. Entonces, de forma automática, con estas tecnologías que hemos hablado, se pasará a orden de producción y sin que haya ninguna parada de producción ni nada especial, se producirá ese elemento, esas zapatillas especiales que quiere el cliente y, por lo tanto, además tendrán el mismo coste que tendrían unas zapatillas normales. E incluso llega tanto que hasta cambia el paradigma de las empresas, el modelo de negocio de las empresas. De hecho, hay ya varios ejemplos de empresas que, por ejemplo, no venden farolas, venden luz. Ya el Internet de las cosas ha permitido dotar de una cierta inteligencia a las farolas, de forma que la empresa de farolas le sale más rentable y más eficiente, y también de cara, por ejemplo, a un ayuntamiento. Yo te contrato la luz y tú te encargas de poner las farolas y poner todo. Yo te pago la luz que consumo y tú controlas esas farolas de forma inteligente. Con lo cual también vamos avanzando bastante en ese sentido. ¿Y a cuántas empresas de la región están ayudando a estar a la última, Germán? Bueno, nosotros trabajamos el sector TIC exclusivamente. Entonces son nuestras empresas las que trabajan de cara al resto de empresas del sector productivo. Entonces, dentro de ese marco, nosotros tenemos actualmente unas 54 empresas asociadas y más de 100 clientes anuales, o sea, empresas TIC, empresas de nuestro sector, a las cuales les ayudamos de una manera u otra, ¿no? Nuestro campo de actuación es diverso y cada empresa, en función de las necesidades y de lo que nos pide demanda o que nosotros le podemos ofrecer, pues colaboramos. Entonces, en proyectos concretos, proyectos de diverso alcance, formación incluso especializada en determinadas tecnologías o metodologías, etcétera. En función de esa demanda vamos proporcionando. Hay que decir que el CENTIC es el centro tecnológico más nuevo, el más reciente creado, y esto se debe a que pues, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estamos pendientes de las últimas necesidades empresariales y ahí está enseguida creándose esas estructuras que les puedan ayudar a seguir creciendo. Efectivamente, sí. Los centros tecnológicos empezaron para una necesidad de sectores tradicionales. Estábamos perdiendo competitividad rápidamente y se vio que la mejor forma de no perderla, incluso incrementarla, era hacerlo a través de la ventaja competitiva buena, que es la tecnología. Es decir, cabe reducir salarios, pero eso no nos interesa a nadie en la región. Entonces introdujimos la figura del centro tecnológico orientados a determinados polos económicos tradicionales, como fueran era el calzado, era el mármol, era el mueble, etcétera, donde agrupábamos a todas las empresas alrededor del centro que le ayudara en el incremento de la tecnología. Ese modelo se vio muy bueno, se vio que funcionaba y ya se empezó, oye, ¿y por qué no otros sectores que van a ser importantes de cara al futuro? Entonces se pensó en las TIC como uno donde también una figura de un centro tecnológico podría aportar. Entonces por eso fuimos, digamos, los benjamines, ¿no?, en ser creados en 2005, ponernos en marcha. Y Germán, las tecnologías de la información y las comunicaciones forman parte de la estrategia de desarrollo europeo en la región de Murcia, esa red RIS3-MUR, sí, en la que estáis trabajando para precisamente pues, estar a la altura de otros países europeos. Efectivamente. Respecto a las TIC, ya desde el año 90 la región de Murcia está muy preocupada y está haciendo planes de desarrollo de la sociedad de la información. Y ahora, últimamente, de una forma más amplia y más ambiciosa, está la estrategia RIS3, que es una estrategia que nos propone Europa, que nosotros hagamos. Cada región tiene que hacer la suya para intentar ser competitiva en lo que ella es, ¿no?, en los elementos fundamentales o fuertes que tiene nuestra economía. Entonces, dentro de ese entorno, la RIS3-MUR, ha considerado que las TIC es técnicamente hablando, una KET, que significa básicamente es una tecnología clave habilitadora. Es decir, nuestra tecnología, al ser un elemento transversal que puede participar en multitud o prácticamente en la totalidad de sectores, pues se considera importante cuidarla y fomentarla para que precisamente dé soporte a esos otros sectores que se han considerado importantes en nuestra estrategia, como es el hábitat, turismo, energía, etcétera. Entonces, en todo ello se dicen, cuente usted con las TIC para, entre otras, ¿no?, para el desarrollar esos sectores, porque le va a aportar mucho valor añadido. Se creó en 2004, si no... Sí, pero operativamente empezamos en 2005. En 2005,
tal y como avanza la sociedad y sobre todo tal y como avanzan las tecnologías, que imagino que ustedes estarán puestos incluso a la última, ¿no? Es un constante avance minuto a minuto, ¿no? Sí, lo procuramos. Al ser el Benjamín también somos los más pequeños y con los pocos recursos que tenemos hacemos todo lo que podemos, pero sí, es que esa es nuestra misión, debemos estar a la última y nos obliga muchas veces a saltar de una tecnología a otra rápidamente. Se quedan obsoletas enseguida, ¿no? A veces nos abrumamos un poquito, pero vamos consiguiendo, porque también tenemos que decir que nuestras empresas nos responden muy bien y entonces en el momento que vamos proponiendo nuevas líneas o nuevas tecnologías, pues las empresas se interesan por seguirnos y podemos hacer actividades conjuntas. ¿Ustedes proponen a las empresas? Sí. ¿Cómo funcionan? Bidireccionalmente, es decir, ellos nos proponen nuevas tecnologías, oye, he oído de esto, ¿podéis enteraros vosotros? Entonces nosotros tenemos un departamento de vigilancia tecnológica donde hacemos prospección de, oye, pues sí, puede ser interesante esto, o no, esto a lo mejor, pues por ahora vamos a esperarnos un poco porque todavía no lo vemos que vaya a sentarse mucho, etcétera. Y también nosotros vamos proponiendo nuevas ideas, sobre todo trabajamos mucho o intentamos trabajar mucho a nivel europeo, viendo qué tendencias se van surgiendo en ese entorno y la aportamos en grupos de trabajo. Tenemos varios grupos de trabajo que creamos ad hoc o a propósito para que en ellos expresamos nuestra opinión sobre esas tecnologías y si vemos que las empresas quieren participar, porque claro, lo que no pretendemos es nosotros convertirnos en un polo de excelencia por sí mismo. Lo que queremos es ir siempre con el apoyo de las empresas. Entonces, si nuestras empresas nos dicen, sí, esa tecnología me interesa, yo la puedo aplicar, entonces ya nos metemos a trabajar a fondo con la elegida. Vamos. Y entre los proyectos que comentaba a nivel europeo que están desarrollando, hay uno que a mí me gustaría que contase a la audiencia, sí, porque es quizá uno de los que nos toca más directamente, relacionado con el Internet de las cosas y los servicios de emergencia, ese 112 que está ahí siempre velando precisamente por nuestra seguridad. Vamos rápidamente, porque nos tenemos que ir en directo al Consejo de Gobierno, un titular sobre lo que ha dicho María José. Sí, muy rápido. Sí, hemos participado con el servicio 112 para a las llamadas de emergencia que se producen poder añadir a través de Internet de las cosas y diversos sensores que puedan haber en un momento determinado, incluso drones, el uso de drones, información que le hace llegar a toda la gente que participa en ese accidente, de forma que cuando lleguen al accidente tengan toda la información posible de lo que está pasando. Y así ahorrar unos minutos que son claves para salvar vidas, precisamente, ¿no? Eso es lo clave de este proyecto. Pues Germán Sancho, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en La Actualidad Manda. Así que a estas horas, 11:34.